como ustedes saben, es un pilar fundamental de la salud pública, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí es cuál es el concepto de participación comunitaria, ¿no? Entonces, el concepto es claro, ¿no? La participación comunitaria en salud es el proceso mediante el cual el individuo, la familia y los grupos organizados, o sea, todo lo que involucra a la comunidad, se van a involucrar activamente en ellos mismos, planificar, ejecutar y evaluar acciones que van a afectar a ellos mismos como un bienestar colectivo, ¿no? La definición esencial es, ya. Entonces no se trata solo de asistir a reuniones, sino implica incidir en decisiones que transforman la realidad sanitaria del territorio, ¿no? Entonces, la comunidad como actor activo deja de ser receptora pasiva, ¿no? Si se involucra, ¿no? Se vuelve protagonista de su propia salud, ¿no? Y abarca, pues, como conoce su localidad, a todas las personas que incluyen ellos, ¿no? Entonces, la participación comunitaria implica participación en planificación, en acciones sanitarias, y considera a la comunidad como un actor activo, ¿no? También favorece la identificación de necesidades locales, ¿no? Y no se limita únicamente a asistir a reuniones, ¿no? Es importante entenderlo, ¿no? Otro tema que es importante es este tema que tiene que ver con la presión comunitaria social y el empoderamiento, ¿no? Tres conceptos que están relacionados, pero no son sinónimos, pero comprenden diferentes formas de esta estrategia para que sea más efectiva, ¿no? Entonces, la participación social es la intervención del ciudadano en espacios públicos y políticos del Estado, ¿no? La participación comunitaria es la acción organizada en una comunidad concreta sobre problemas de salud, y el empoderamiento comunitario es un proceso por el cual la comunidad adquiere capacidades, adquiere confianza y poder para transformar sus condiciones de vida de forma autónoma y sostenida, ¿no? Entonces, en una organización vecinal que dice que logra gestionar mejoras, por ejemplo, en el agua potable, y que después desarrolla proyectos, ¿no? Y que no depende de instituciones externas, ahí los siguientes elementos que corresponden a una participación comunitaria es la dependencia permanente de organismos externos, ¿no? Eso no debería ser así, ¿no? Lo que sí debería darse es la adquisición de capacidades para actuar autónomamente, ¿no? También que participe exclusivamente electoral, ¿no? Que haya una reacción pasiva a los servicios, ¿no? Es importante que más bien sea una recepción activa, ¿no? Que no participe nada más cuando hay elecciones, por ejemplo, ¿no? Después, en la participación comunitaria como principio de la atención primaria en la salud, ¿no? Está la Declaración de Alma Ata del 78, que consagró por la participación comunitaria como uno de los pilares de la atención primaria, reconociendo el derecho y el deber de las comunidades a participar en la planificación y gestión de salud, pues, ¿no? Entonces, hay la atención primaria de salud y derecho a la salud, y hay la participación social, ¿no? Que está reconocida por la OMS y OPS, ¿no? Entonces, entonces eh, ¿qué elementos tiene la presión comunitaria como principio de salud a nivel de un establecimiento de salud, ¿no? Está la participación comunitaria, en este caso, la población comunitaria no involucra en eso, ¿no? ¿No? Pero sí el derecho a la salud, la equidad, ¿no? Que se debe dar. Después está el tema de colaboración y gestión comunitaria, ya son niveles mucho más avanzados, ¿no? Y en este caso, no solo la comunidad opina, ¿no? Sino trabaja en conjunto y cogestiona procesos asumiendo responsabilidades concretas, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Un trabajo en conjunto, una cogestión y una responsabilidad compartida. Eso es lo que hace, ¿no?
Por ejemplo, si hay una campaña de vacunación, ¿no? Y donde ya se hicieron decisiones para ello, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Ya el tema de cogestión es el tema que ya se dio en esta participación, ¿no? Porque la comunidad participa en la administración de recursos y decisiones operativas de los programas sanitarios locales, ¿no? Eso es lo que te quiere decir cuando te habla de cogestión, ¿no? Le cito el ejemplo porque es pertinente para poder entenderlo mejor, ¿no? El otro tema es, por ejemplo, en el tema de cogestión también está de, el tema de los representantes vecinales, ¿no? Que participan junto al centro de salud en la distribución de esos recursos para una campaña sanitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo que hay es una responsabilidad compartida. Hay una participación en decisiones operativas. Hay un trabajo conjunto y existe una coordinación entre actores, ¿no? O sea, la comunidad no es pasiva, ¿no? Sino que es más activa, ¿no? Y en el tema de empoderamiento comunitario, que se refiere que son los niveles más altos de participación comunitaria, la comunidad es la que lidera, decide y gestiona sus propios procesos de salud como una forma autonómica, ¿no? Y hay un liderazgo social, hay una autonomía comunitaria y hay una toma de decisiones, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo ustedes creen que la comunidad organiza sus propias estrategias, en este caso de empoderamiento comunitario, para poder disminuir, por ejemplo, la anemia o la falta de inmunización, ¿no? ¿No? Entonces, de estos 3 elementos, ¿cuál sería el que se adapta mejor para estos casos, no? El liderazgo social, la autonomía comunitaria o la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en este nivel sí hay un liderazgo social, ¿ya? También hay una autonomía comunitaria, porque ellos mismos identifican sus problemas y los solucionan, ¿no? Y también ellos están tomando sus decisiones adecuadamente, ¿no? O sea, esos 3 están incluidos cuando se hace este tipo de actividades. Después está la persona, familia y comunidad, ¿no? En la operación comunitaria va a haber un rol, pues, ¿no? Un rol de persona o individual, como le llaman, un rol familiar, un rol de la comunidad, ¿no? Entonces, en el rol individual, cada persona adopta conductas saludables que demandan servicios de salud. En el rol familiar, la familia es el primer espacio de cuidado, primer espacio de transmisión de hábitos y apoyo emocional. Y participa pues en programas de salud familiar preventivos, la familia, ¿no? Y la comunidad se organiza, ¿no? En redes de vecinos, grupos organizados, colectivos locales, ¿no? Que lo que hacen pues es expresar su voz y movilizar recursos hacia objetivos comunitarios que son comunes, ¿no? Entonces, cuando una familia participa activamente en actividades preventivas y promete hábitos saludables, ahí el rol principal de la familia viene a ser la vigilancia epidemiológica, ¿no? Porque está actuando como familia, sobre este rol, ¿no? Entonces, lo que sí hace la familia es transmisión de hábitos saludables, financiamiento de servicio, regulación sanitaria, fiscalización municipal, ¿no? Eso hace la familia, ¿no? Interviene en los otros estamentos también, ¿no? Lo que no hace es vigilancia epidemiológica, por ejemplo, ¿no? A pesar de que son actividades preventivas, porque ese es un rol de la comunidad. La vigilancia epidemiológica lo vamos a tratar en otro tema y van a ver que es otra área, ¿no? También las organizaciones de base sociales, ¿no? Entonces, las organizaciones de base son expresión genuina de una autoorganización comunitaria. Ellos mismos pues, se autogestionan, ¿no? Entonces, porque conocen su territorio, cercanía con la población, son aliados estratégicos del sistema de salud, ¿no? Están los clubes de madre, los comedores populares, las juntas vecinales, ¿no? ¿Ya? Entonces, un comedor popular, por ejemplo, se convierte en un punto de encuentro para campañas nutricionales también, ¿no? Entonces, ¿qué funciones tendría como organización, no?
Uno, por ejemplo, tendría seguridad alimentaria, tendría vigilancia, regulación, fiscalización, ¿no? Entonces, tendría gestión también, ¿no? Que es parte, comunicación de base para generar como aliados estratégicos, ¿no? Entonces, aquí lo dice bien claro, ¿no? Los comedores populares promueven la seguridad alimentaria y sirven como punto de contacto para intervenciones nutricionales y salud preventiva, ¿no? Después están los agentes comunitarios de salud, pues. Un agente comunitario son personas que están formadas en salud pública básica, ¿no? Y actúan como puentes entre el centro de salud o el servicio de salud y su comunidad, pues son actores claves de la atención primaria de la salud, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales que tiene? Visitas domiciliarias, captación de casos, referencia y contrarreferencia, apoyo en campaña de vacunación, ¿no? Tienen educación sanitaria, pues ellos nos van a informar van a informar a la comunidad sobre prevención de enfermedades, se van a capacitarlos también, ellos van a ser capacitados. Higiene, nutrición, derecho de salud, ¿no? Y como son de la misma comunidad, el lenguaje pues es accesible y un lenguaje culturalmente pertinente para el entendimiento de eso, ¿no? ¿Ya? Y en vigilancia comunitaria, ellos hacen vigilancia comunitaria, esa gente comunitaria de salud, ¿no? Porque detectan señales de alerta epidemiológica como caso sospechoso, brote, y la reportan oportunamente al sistema de salud, pues, ¿no? Entonces, un agente comunitario identifica, por ejemplo, si en un caso de identificar a varios niños con fiebre y comunica la situación del establecimiento, ¿no? ¿Qué está desarrollando ahí, no? Está desarrollando una vigilancia comunitaria, está desarrollando también más que todo una vigilancia comunitaria, ¿no? Después está el tema de gobiernos locales y actores institucionales. Bueno, entonces la participación comunitaria requiere un entorno institucional favorable. Los gobiernos locales y otras instituciones son actores fundamentales para crear un entorno, ¿no? ¿Quiénes son? La municipalidad, las escuelas, instituciones religiosas, el trabajo multisectorial que se realiza, ¿no? Entonces la municipalidad es la que organiza pues espacios de participación ciudadana en salud, ¿no? Eso es lo que hace la comunidad, ¿no? ¿Ya? Con respecto al diagnóstico participo comunitario es importante porque mediante la participación de la comunidad se va a ir a un diagnóstico que es el punto de partida de qué intervenciones se va a realizar, pues a cómo se va a priorizar, ¿no? A diferencia del diagnóstico técnico, incorpora pues sobre todo un saber local, ¿no? Un conocimiento, una perspectiva que tienen la participación de la comunidad sobre el tema en sí, ¿no? Entonces, para hacer eso hay una identificación del problema, pues la comunidad nombra, describe sus propios problemas de salud, ¿no? Integra saberes técnicos, experiencia vivida, ¿no? Y participa localmente también para el diagnóstico parecido comunitario, ¿no? Quienes participan, los líderes, las familias, soluciones de base, que son los que contribuyen en forma cualitativa para enriquecer los datos epidemiológicos, ¿no? Y hay una prioridad sanitaria, ¿no? De selección colectiva en los problemas más urgentes según criterios de magnitud, impacto, ¿no? Y posibilidad de solución, ¿no? Entonces, en el diagnóstico participativo comunitario, los vecinos son los que identifican, por ejemplo, cuál es la principal preocupación local, pues, ¿no? Podría ser, como ejemplo, contaminación del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos son los que identifican, pues, el problema, ¿no? Van a hacer una evaluación final, ¿no? Van a hacer vigilancia ciudadana, ¿no? Y en el mapeo de actores sociales se identifica, pues, que los líderes comunales, las escuelas y municipalidades van a trabajar en salud, ¿no? ¿Cuál es su objetivo principal que tienen ellos, ¿no? Entonces, el mapeo de actores permite identificar quiénes tienen influencia, quiénes tienen recursos e intereses en los problemas de salud de una comunidad, ¿no? Entonces, este mapeo de actores sociales es una herramienta estratégica para diseñar alianzas efectivas, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Con el servicio de salud, gobiernos locales, sector educativo, ONG, el gobierno, las reuniones de base, los líderes comunitarios, bueno. Entonces, hay una forma de identificar cuál es el objetivo principal de este mapeo, bueno.
Ya, en el tema de priorización participativa de problemas, ¿no? No todos los problemas de salud pueden abordarse al mismo tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a priorizar, pero para priorizarlo vamos a usar ciertos criterios, ¿no? Que son técnicos y criterios comunitarios para decir por dónde empezar, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a hacer unas preguntas. Vamos a ver la magnitud, a cuántas personas afecta el problema, con qué frecuencia ocurre. Vamos a ver la trascendencia, cuál es la gravedad del daño y si afecta especialmente a grupos vulnerables, ¿no? Vamos a ver la vulnerabilidad, si existe tecnología o intervención efectiva disponible para enfrentarlo. Y lo otro es la factibilidad, ¿no? Se cuenta la comunidad con los recursos, tiempo y capacidad para intervenir, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a analizar una enfermedad, vamos a analizar el dengue, la anemia, la violencia. Entonces, vamos a utilizar estos criterios que hemos establecido, ¿no? Entonces, estos son los criterios priorizados: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad, ¿no? En el plan de acción comunitario, ¿no? El plan de acción comunitario es el plan de acción que traduce el diagnóstico de compromisos concretos, realista, consensuado y orientado a resultados, ¿no? Entonces aquí lo que se hace son los objetivos, ¿no? Utilizamos por el método SMART, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Definir de manera específica, que sea medible, alcanzable, relevante y con plazo, pues, ¿no? Entonces, en el método SMART, nosotros vamos a hacer lo que queremos lograr, ¿no? Si es medible, si está definido de manera específica, si es alcanzable, si es relevante y si tiene un plazo, pues, ¿no? Entonces, en este caso, si hubiese, por ejemplo, un caso de nosotros queremos, lo que queremos hacer es disminuir la anemia, ¿no? Tenemos que ver cuál de esos componentes a mí me interesa para verificar si alcancé la meta, pues, ¿no? ¿No? Entonces, si es las actividades, la evaluación, los responsables, ¿no? Es alcanzable, ¿no? Tengo que evaluar eso para ver con cuál de ellos, ¿no? También está el material de evaluación comunitaria, en donde se tratan los indicadores comunitarios, el seguimiento continuo y la retroalimentación, ¿no? Y hay lo que se llama la asamblea comunitaria. Es el espacio de participación colectiva por excelencia, ¿no? Reúne habitantes y líderes, representantes, para que ahí debatan, informen y tomen decisiones sobre los asuntos del territorio, ¿no? Entonces hay una participación colectiva y hay toma de decisiones, ¿no? En participación colectiva, lo que hace es que garantiza que todas las voces tengan espacio, pues tenga voz y voto, ¿no? Todos. Y en la toma de decisiones, la decisión tomada en asamblea tiene mayor legitimidad social, pues, ¿no? Porque se van a ver en actas y generan compromisos formales en todos los presentes, ¿no? Todos los presentes que tienen que estar involucrados y hacer suyo, pues, la problemática, ¿no? Entonces, la asamblea, pues, tiene una ventaja muy importante, ¿no? Porque tiene legitimidad social, ¿no? Aumenta la participación, ¿no? Excluye a las minorías, ¿no? Mm, Y aumenta la representación, ¿no? Después están las reuniones con actores sociales, ¿no? A esa asamblea, las reuniones con actores sociales son espacios pequeños, lo que hace es una coordinación operativa entre los distintos agentes del territorio. Bueno, hay una coordinación local y una articulación comunitaria, ¿no? Después está el mapa comunitario participativo, ¿no? Entonces, ese va a ser una representación visual del territorio que lo evaluamos, pues, en conjunto con la propia comunidad, porque son los que conocen, ¿no? Entonces, ahí se va a visibilizar los recursos, los riesgos, los actores, que a veces técnicamente lo pasamos por alto, ¿no? Porque la comunidad, pues, se hace un gran aliado, ¿no? Entonces, vamos a ver el territorio, los riesgos y los recursos, ¿no? ¿No? Entonces, los riesgos son la identificación de focos de contaminación, zonas sin agua potable, puntos de violencia, viviendas precarias y hogares vulnerables. A eso es lo que llamamos riesgo, ¿no? Entonces, nosotros identificamos focos de contaminación,
vamos a ver que eso corresponde a un riesgo, ¿no? Que puede contribuir a una afectación en la comunidad, pues, ¿no? Y después está el Comité Comunitario de Vigilancia Ciudadana, ¿no? Entonces, este comité de salud son instancias que ejercen vigilancia social sobre programas e instituciones, ¿no? Garantizan transparencia, rendición de cuentas. Está la vigilancia social, la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? También está la participación comunitaria y la promoción de la salud, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ello, toman en cuenta la Carta de Ottawa del 86, ¿no? Donde posicionó la acción comunitaria como uno de los 5 pilares de la promoción de la salud, pues. Participar no es solo un derecho, sino es una estrategia comprobada para mejorar la salud colectiva, ¿no? Ahí está la acción comunitaria, los entornos saludables y la participación social, ¿no? Y con respecto a participación comunitaria y determinantes sociales, ¿no? Entonces la salud se produce o se deteriora principalmente fuera de los hospitales, ¿no? Y los determinantes, como la vivienda, el agua, la educación, el acceso a servicios, ¿no? Tienen un mayor impacto en el tema de nuestra salud, porque la vivienda se refiere a que la comunidad organizada puede exigir mejoras en su infraestructura, ¿no? Eliminar focos de contaminación y proveer entornos seguros, sobre todo pues el acceso a agua y saneamiento, como dice acá, ¿no? El acceso a salud, el acceso a una educación, ¿no? Que son pilares que si son manejados como esos determinantes sociales, pues van a contribuir a una mejora o a un deterioro de la salud, ¿no? También está la participación en poblaciones vulnerables, ¿no? Ya. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Los adultos mayores, los adolescentes, las comunidades por la interculturalidad y las personas con discapacidad, ¿no? Hay barreras para la participación comunitaria, ¿no? La desconfianza en las instituciones, las limitaciones económicas o también las barreras culturales, ¿no? Está la sostenibilidad de la participación comunitaria. Entonces, para que una participación comunitaria tenga sostenibilidad, ¿no? El mayor desafío no es iniciar la participación, sino mantenerla, ¿no? La perpetuidad, ¿no? Hacerlo sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, formando líderes con un compromiso colectivo, pues, que ven en sí su comunidad para que puedan mejorarla, ¿no? Entonces tiene que haber un liderazgo que sea renovado, ¿no? Porque eso ya está demostrado científicamente, ¿no? No puede haber un líder que esté mucho tiempo porque ese tema del liderazgo o de los representantes con el tiempo se tergiversa, ¿no? Tiene que haber una relación sólida, una estructura formalizada, ¿no? Con estatuto, rol definido, ¿no? Y tiene que haber continuidad y compromiso, ¿no? Después está el BEA, ¿no? En la vigilancia epidemiológica activa. Lo más importante aquí, ¿qué es la vigilancia epidemiológica activa, no? Ese concepto lo tiene que tener claro, ¿no? La vigilancia epidemiológica activa en la comunidad es una estrategia de salud pública que está orientada a identificar de manera temprana eventos sanitarios que son importantes y que afectan el territorio, ¿no? Antes de que llegue a los establecimientos, ¿no? Es como pasó en el COVID, ¿no? Cuando estaban con el paciente uno que había bajado del aeropuerto, pues ya habían bajado como 500 semanas antes y nunca se detectó, porque las pruebas que usábamos era esa prueba, pues, que es una prueba de campo, ¿no? Que nos sirve a nosotros para medir poblaciones que han sido infectadas, pero no nos servía para medir agudeza, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, esa prueba cuando salía positiva era porque el paciente ya tenía varios días, ¿no? Y varios días significaba que no era pues el paciente uno. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ahí lo que se busca es visitar antes de que llegue al establecimiento de salud del paciente, ¿no? Y eso es lo que define esta estrategia, pues, ¿no? Después está la vigilancia periódica activa, ¿no? En la comunidad, ¿no? Su definición, ya lo hemos visto en que se diferencia con la pasiva. La pasiva pues espera la notificación a los servicios de salud, ¿no? O de los servicios de salud, ¿no? La activa sale al territorio a buscar contacto, ¿no?
que busca casos sospechosos no diagnosticados, contactos de caso confirmado, personas expuestas a riesgo y factores que favorecen la aparición. ¿Y por qué tenemos que llevarlo al territorio comunitario, no? ¿No? Porque la comunidad puede mostrar pues, señales epidemiológicas antes, ¿no? Que, que se presente pues, en el establecimiento de salud, por el cual ya quizá para eso ya se ha diseminado, ¿no? Sobre todo algunas enfermedades que son muy contagiosas, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la vigilancia epidemiológica activa en la comunidad? ¿No? Los principios son participación comunitaria, ¿no? Todos deben estar involucrados, o la mayoría. Equidad, ¿no? Siempre priorizamos a los más vulnerables, reducimos brechas de acceso a la información y servicio. Oportunidad, porque nosotros detectamos a tiempo para actuar antes del problema se incremente, ¿no? Confidencialidad, ¿no? Respetamos su privacidad de las personas, su dignidad. Usamos la información solo para fines de salud pública, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un caso de tuberculosis, ¿no? Con un paciente, no voy a decir a toda la comunidad que él tiene tuberculosis, ¿no? Calidad de datos, claro, siempre y cuando nuestra decisión no afecte la salud pública, ¿no? O la salud de otras personas, ¿no? Porque en el caso que tenga yo un paciente que se va a todas las casas con PVC, ¿no? No tiene ningún reparo, ¿no? Entonces tendríamos que tomar otras medidas en ese caso, ¿no? Calidad del dato y la responsabilidad, pues, ¿no? Todos ellos son principios de la vigilancia activa en la comunidad, ¿no? ¿Cómo es la comunidad como unidad epidemiológica de vigilancia, no? Eh, la comunidad no solo es el lugar donde se busca, es el nivel donde se interpreta el riesgo y se organiza la respuesta. Así es como la comunidad actúa como una unidad de vigilancia. Entonces, es importante saber qué es la comunidad, ¿no? Es una unidad epidemiológica dinámica, en este caso de vigilancia epidemiológica, ¿no? Formada por que tienen un territorio, familia, instituciones, relaciones sociales, condiciones, ambientes, determinantes, ¿no? Que influyen en ello, ¿no? Entonces, Entonces, la comunidad son todos, ¿no? ¿No? ¿Y qué nos permite la comunidad epidemiológica activa, ¿no? ¿Qué nos permite esa vigilancia, ¿no? Detección, pues, de casos y contactos de conglomerados comunitarios, esa zona de hacinamiento, factores de exposición, barreras de acceso al establecimiento también que tienen poblaciones vulnerables, pues, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos contactos, conglomerados y factores de exposición en un lugar, ¿no? Nuestro objetivo principal en este caso es que nosotros podamos organizar una respuesta ante ello, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal cuando nosotros podemos encontrar lugares que presentan las condiciones para un brote, ¿no? Después, acá se entiende como territorio, familia, población adscrita en la vigilancia comunitaria, ¿no? Entonces, el territorio como espacio epidemiológico, ¿no? Entonces, no es necesariamente un espacio geográfico, ¿no? ¿No? Es el lugar donde viven las familias y donde se producen las exposiciones, pues, ¿no? La familia como una unidad de observación, ¿no? Entonces nos permite reconocer la convivencia, los antecedentes de exposición. La población adscrita de responsabilidad sanitaria se refiere que cada comunidad tiene una población adscrita al establecimiento de salud, ¿no? Que pertenece a la jurisdicción, ¿no? Que frecuentan inclusive las mismas instituciones en su mayoría de veces, y también se conocen los grupos vulnerables y para planificar una búsqueda activa, ¿no? Se prioriza y visita y organiza el seguimiento, ¿no? Eso es lo que entendemos por territorio, familia y población activa, ¿no? Después están los determinantes sociales del riesgo. Aquí lo más importante es las condiciones de vida y el entorno, que son lo que determina la prioridad de enfermar, ¿no? Consultar y acceder oportunamente a los servicios de salud, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una casa con viviendas precarias, falta de agua segura, difícil acceso al centro de salud, aumenta por los casos, en este caso, de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces aquí es importante evaluar pues el agua, ¿no? La vivienda, el acceso, los determinantes, la educación, ¿no? Que está ahí, ¿no? ¿Cuáles son los eventos de interés en el primer nivel de atención, ¿no?
Entonces son eventos que por su impacto o por su frecuencia o por su riesgo de propagación requieren esta vigilancia activa, ¿no? O sea, requieren una detección temprana y una respuesta oportuna. Por ejemplo, las iras, las enfermedades diarreicas, ¿no? Enfermedades como el dengue, la TBC, el COVID-19, la influenza, ¿no? Las intoxicaciones, ¿no? Algunas zoonosis, si es que hay muchos animalitos que son, que no tienen un hogar o una familia, ¿no? Están en la calle, ¿no? O también eventos sujetos a brotes, ¿no? La muerte materna infantil, que es un indicador mundial de pobreza, ¿no? Los eventos prevenibles por vacunación, otros eventos de interés local, ¿no? Después está la detección y respuesta ante brotes y la comunidad, ¿ya? Entonces, aquí las familias de un mismo lugar que presentan cuadros parecidos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer el cerco y ubicar, pues hacemos una búsqueda activa en la comunidad de servicios, ¿no? Hacemos una comparación con el componente habitual, ¿no? Para eso nos guiamos de una información epidemiológica semanal, ¿no? Que nos permite a nosotros ver cómo ha sido el comportamiento normal, ¿no? Y cuando vemos que ese comportamiento no sea igual, es donde nosotros hacemos una decisión temprana, una respuesta rápida y limitamos pues, la transmisión, disminuimos el impacto y protegemos a la comunidad. Con respecto a los efectos prevenidos por vacunación en la vigilancia comunitaria, ¿no? Esta vigilancia activa lo que hace es identificar los casos compatibles, los contactos y personas susceptibles, ¿no? Y lo que hace es una orientación a la protección colectiva, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Entonces ahí, ahí tiene que haber una respuesta, pues, ¿no? Adecuada, ¿ya? Cuando nosotros detectamos, pues, o identificamos grupos de niños que no tienen, pues, un esquema completo de vacunación, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar, actividades, ¿no? Entonces, vamos a ver el territorio, vamos a ver lo que buscamos en este caso, ¿no? En caso de vacunación, vamos a ver casos compatibles con enfermedades prevalentes prevenidas por vacunación, contactos cercanos, personas susceptibles, niños o familias con esquemas incompletos, barrera de acceso a la vacunación y baja cobertura territorial, ¿no? Cuando hablamos de los síndromes respiratorios, diarreicos, febriles y eruptivos, ¿no? Nosotros, en este caso, vamos a reconocer oportunamente estos síndromes en la comunidad y vamos a permitir detectar casos a tiempo y prevenir complicaciones y brotes, pues, ¿no? Entonces, estos son un conjunto de signos y síntomas que sin especificar aún el diagnóstico nos orientan a sospechar de enfermedades frecuentes pues, y que pueden generar brotes, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que reconocer los principales signos y síntomas de alerta, ¿no? En el síndrome respiratorio, la vía respiratoria y la función pulmonar, ¿cuáles son los signos frecuentes? Todo, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar, ¿no? ¿Y cuáles serían los signos de alarma? Dificultad para respirar, o respiración rápida, hundimiento de pecho, coloración azulada, ¿no? La cianosis, fiebre alta persistente, ¿no? En el síndrome de riesgo también va a ser igual. Los signos de alarma son los signos de deshidratación, ¿no? Boca seca, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, ¿no? Trastornos sensorios, ¿no? Vómitos persistentes, la vía oral pues se pierde, ¿no? Y sangre en las heces, ¿no? Que indica ya que hay un daño a nivel del epitelio intestinal, ¿no? Que origina esta hematoquesia, ¿no? Que es sangrado en las heces, ¿no? Cuando es negra se llama melena, ¿no? Y en el síndrome febril también, ¿no? Fiebre mayor de 39, que es persistente, que inclusive puede llevar a las convulsiones, a una somnolencia o confusión, ¿no? A una rigidez de nuca, manchas en la piel, ¿no? Que son signos que nos están orientando hacia un cuadro neurológico mayor, ¿no? ¿No? O un síndrome eruptivo, bueno, de las famosas enfermedades eruptivas de la infancia, sobre todo el sarampión, que los casos se están dando con mayor frecuencia por esta zona, ¿no? Entonces, si un vecino encuentra a varios vecinos con fiebre y tos persistente, ya detecta, pues, ¿no? Que ese es un síndrome respiratorio, ¿no? Entonces tiene que tener una conducta de eso, ¿no? Primero reconocer los signos de alarma, pues, ¿no?
notifica oportunamente, ¿no? Orienta sobre medidas preventivas, ¿no? Y también identifica posibles contactos o conglomerados, ¿no? Aquí tratamos un poco las arbovirosis, las intensificaciones, ¿no? ¿No? Si en un lugar hay un reporte de aumento de zancudos, de casos de fiebre, dolor articular, ¿no? En varias viviendas, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, eso puede corresponder a una arbovirosis, o sea, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evaluar el entorno domiciliario, ¿no? ¿No? Tenemos que identificar si, y es importante identificar si hay que zona de criadero, ¿no? Y debemos comunicar el riesgo y orientar la prevención, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En la organización de la búsqueda activa comunitaria, ¿no? Esa es una buena organización, asegura que la búsqueda sea sistemática, eso es importante, ¿no? Que esté organizado, que sea útil, que sea efectiva, porque nos va a permitir a nosotros tomar decisiones y nos va a permitir a nosotros proteger a la comunidad, ¿no? Entonces, en esta búsqueda activa, nosotros antes de salir al campo debemos definir los sectores, definir los responsables, los instrumentos y las rutas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque eso la planificación va a mejorar la búsqueda activa, ¿sí o no? Se va a poder coordinar mejor con los actores comunitarios. Y la cobertura del territorio, ¿no? Tenemos que definirlo previamente, ¿no? No podemos ir al azar, por eso se hace, ¿no? Entonces es importante también ahí la calidad del dato que tengamos, ¿no? Si tenemos un caso, no tenemos que saber exactamente. Hace poco en el establecimiento de salud, se presentó un caso de eh, dengue y cuando el grupo salió, no encontraron a la paciente, no encontraron a la familia, el apellido no era en el lugar donde estaba, ¿no? Entonces el dato es importante, ¿no? O sea, la persona que te envía con el dato tiene que correr porque salió todo un equipo para acercar la zona, cerrar, ¿no? Cerrar y cercar y tomar muestras, identificar los casos y controles, y no se dio. Entonces, y esto también es un concepto que tenemos que tenerlo claro, dependiendo del evento a vigilar, ¿no? Tiene que ser claro, porque nos va a permitir enfocar la búsqueda, identificar los casos correctamente, hacer la calidad de información. La información tiene que ser una información que tiene que ser la más real o fidedigna, porque es en base a eso que se hace el seguimiento, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de sospechoso de dengue en una zona alta, ¿no? Donde hay ese GIPTI, por ejemplo, entonces nosotros debemos definir claramente el evento, pues, ¿no? Debemos orientar en la búsqueda, debemos incluir los signos de alarma, tenemos que saber claramente eso, ¿no? Debemos ayudar a identificar los casos correctamente, eso es muy importante, ¿no? ¿Ya? Y en el caso, cuando hacemos una definición operativa de caso en campo, ¿no? Entonces, para la definición operativa dice que permite identificar casos de manera práctica y consistente durante la búsqueda activa en la comunidad, ¿no? Es una adaptación práctica de la definición del evento para ser utilizado en el campo por el equipo de búsqueda, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es que nosotros tenemos que saber este concepto claramente en nuestra búsqueda. Entonces, para que haya una búsqueda activa, el equipo tiene que definir, ¿no? Fiebre, dolor muscular, residencia en zona de riesgo, que tenga durante los últimos 7 días, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros facilitar e identificar casos de forma consistente, ¿no? Y también nos va a permitir a nosotros que el trabajo de campo va a ser mucho más práctico, ¿no? Y ahí también hay que incluir los síntomas, otros síntomas, el tiempo y el lugar, ¿no? Y esa mejora de la calidad del dato recolectado, pues nos va a servir para una toma mejor de decisiones, ¿no? También tenemos que delimitar el área de búsqueda, ¿no? Eso es importante porque nosotros tenemos que definir esa área, establecemos los límites, ¿no? En diferentes orientaciones, ¿no? Según los puntos cardinales. Y estamos como referencia también lugares que puedan limitarlo, como cerros, calles, caminos, ¿no? Y priorizamos la zona, ¿no? Dividimos los sectores, validamos con la comunidad y empezamos a ampliar, pues, ¿no? Seleccionamos la vivienda de asesores institucionales. ¿Qué significa esto? Que nosotros seleccionamos adecuadamente la búsqueda efectiva, ¿no? Buscamos también como actores a otras instituciones para el apoyo cuando vemos que la situación amerita, ¿no?
organizamos el equipo, ¿no? Hay un coordinador de campo, hay un entrevistador que hace a las personas, hay un registrador, tenemos que orientarnos, ¿no? Y tenemos que tener un responsable de seguridad muchas veces, ¿no? Que muchas veces no se da, nosotros mismos nos, este, nos, nos apoyamos, ¿no? Y es por eso que en algunos lugares han sufrido los agentes comunitarios o el equipo de salud que ha salido, han sufrido algún daño, ¿no? Como el robo, el hurto. Una vez hubo un caso de intento de violación, ¿no? Por eso es que cuando salen los equipos no salen solos, ¿no? Salen mínimo dos jamás, ¿no? Para mayor protección, ¿no? Aún así, siempre hay personas que son avesadas, como se dice, ¿no? Se tiene que coordinar con el líder de agente comunitario, hay que establecer una estrategia de búsqueda, ¿no? Según el territorio de la persona en riesgo, ¿no? Esa es búsqueda casa por casa, identificamos los casos, los contactos expuestos a la barrera y el entorno, ¿no? Búsqueda por instituciones educativas, escuela pues un sitio clave para detectar ausentismo, ¿no? Síntomas agrupados y posibles cadenas de transmisión, ¿no? Buscamos en espacios colectivos, ¿no? Llámese los mercados, ¿no? Llámese los comedores, los albergues o otros, ¿no? Los prites, otros espacios colectivos que sean parte del territorio, ¿no? Y la población adscrita, ¿no? Buscamos los contactos y expuestos, ¿no? No basta con detectar casos, es necesario buscar también los posibles contactos y las exposiciones, ¿no? Porque yo busco el caso, pero si no busco los contactos, esos contactos se van a volver el caso después. Lo mismo que no he hecho pues un buen trabajo, ¿no? Tenemos que ver las barreras al establecimiento de salud que pueden generar alguna dificultad a ello, ¿no? Son obstáculos, ¿no? Que van a dificultar que lleguen pues, oportunamente, ¿no? Puede ser la distancia del transporte, puede ser el costo directo e indirecto, porque hay muchas familias que viven pues, con menos de un sueldo mínimo. Entonces, un pasaje de 2, 3 soles, ida y vuelta 5 soles, pues es el medio menú, ¿no? De la familia. Entonces, eso también tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que ver eso para que venga, ¿no? Un registro adecuado de campo, una ficha de búsqueda activa que ya está estipulada inclusive para cada enfermedad, ¿no? Eso lo van a ver cuando haga su rotación en primer nivel, ¿no? Y la lista nominal de casos y contactos expuestos, ¿no? Que son, inclusive nos asegura a nosotros que haya un seguimiento individual y evitamos que alguien quede sin control, pues, ¿no? Entonces, vemos los casos sospechosos, los contactos, los expuestos, ¿no? Tenemos que tener un croquis más comunitario que al inicio se hizo o se hace con la comunidad, pues, ¿no? Como parte del BEA, ¿no? Y se hace una encuesta comunitaria breve para tener información rápida sobre síntomas y exposición, ¿no? Y de paso también se mide a la comunidad si tiene conocimiento sobre eso, pues, ¿no? Hacemos un análisis de la información, ¿no? Del lugar, tiempo, identificamos también los conglomerados y zonas críticas, que es importante para nosotros ver concentraciones de casos y áreas de mayor riesgo, pues, ¿no? Y van a notar ustedes cuando empiezan a trabajar en la comunidad, cuando estén en el primer nivel, que es obvio, lo van a hacer en su internado en una proporción de 3, 4, 6 meses y lo van a hacer en su serum todo el tiempo, ¿no? Que hay áreas que por alguna razón se enfocan en los casos de anemia, de enfermedades diarreicas y tiene que ver mucho pues con el saneamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que tiene la comunidad ante esa situación, no? Muy bien. Y el otro es salud ocupacional en la comunidad, ¿no? Entonces, acá hay un concepto que tienes que tener claro, pues, ¿no? ¿Qué es salud ocupacional, no? Entonces, la salud ocupacional es un área de trabajo de la salud pública orientada a proveer y mantener el más alto grado de bienestar físico y mental social de los trabajadores en todas las ocupaciones, ¿no? Tiene objetivos que son conservar la salud, capacidad de trabajo, mejorar las condiciones y el ambiente laboral, ¿no? Y se desarrolla y organiza en culturas de trabajo seguras y saludables, pues, ¿no? Entonces, este concepto es más amplio, ¿no? Y es importante tenerlo en claro, pues, ¿no? Entonces, la salud ocupacional eh, busca prevenir daños relacionados con el trabajo, incluye las condiciones físicas, químicas, biológicas y psicosociales, se aplica a los trabajadores formales, pero también a los informales, y tiene relevancia en la salud comunitaria, ¿no? Es el concepto, ¿no? Ya. Y hay que es salud ocupacional, SST y medicina ocupacional, ¿no?
Entonces, en la salud ocupacional es un campo de la salud pública orientada a promover el bienestar físico, como hemos dicho, y la seguridad y salud del trabajo comprende las normas, procesos, medidas dirigidas a identificar y evaluar y controlar los riesgos laborales, pues, ¿no? Entonces, medicina ocupacional es la disciplina clínica encargada de la vigilancia de la salud del trabajador, la aptitud para el puesto y la atención temprana de daños asociados a la exposición laboral, ¿no? A eso se refiere, pues, en medicina ocupacional, ¿no? Que es una especialidad también, ¿no? De médica, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre trabajo, salud, familia y comunidad, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene, no? Entonces, el trabajo va a influir directamente en nuestro bienestar. Y cuando existe accidente, enfermedad o discapacidad de origen laboral, también se debe afectar los ingresos familiares, ¿no? Entonces, las condiciones de trabajo repercuten además en la comunidad. O sea, mire, cómo afecta en nuestra salud, en nuestra familia y en la comunidad esas condiciones laborales, ¿no? Entonces, mire la importancia de analizar, ¿no? Nuestra ocupación, el entorno familiar, ¿no? Claro, los que somos, como se puede decir, los que somos, somos personas que sí contribuimos como trabajadores, que dependemos de una entidad, tenemos esos derechos, pero también los trabajadores que no son, no pertenecen, deben conocer que sí es parte de, ¿no? Si es que se agrupan o se organizan, ¿no? Como una institución, ¿no? Entonces, si un padre trabajador presenta enfermedad respiratoria, asociada al polvo laboral y reduce sus ingresos familiares, ¿no? Entonces, en el que vamos a ver que el trabajo puede afectar la salud individual, ¿no? La enfermedad laboral puede impactar en la familia, ¿no? Las condiciones laborales pueden repercutir en la comunidad, ¿no? Y el entorno comunitario puede influir en los riesgos laborales también, ¿no? O sea, es como un círculo se hace, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de la atención primaria? ¿No? Entonces, en primera atención es la puerta de entrada, se lo sabemos, para reconocer los problemas de salud vinculados, ¿no? Entonces, es importante que en la consulta el profesional también indaga preguntas sobre ocupación, tarea, exposición, medidas de protección, ¿no? Para detectar precozmente y eso favorece pues, la educación sanitaria, ¿no? Y hay una población trabajadora formal como informal, ¿no? Entonces, la población trabajadora formal, ¿no? Mantiene una relación laboral reconocida con mayor posibilidad de acceso a normas, programas de seguridad y de salud en el trabajo, pues, ¿no? En este grupo hemos de implementar pues capacitaciones, registro de notificaciones de accidentes, vigilancia en salud, ¿no? Y se lo promueve y a la vez lo protege la ley número 29183, ¿no? Quien indica inclusive que debe haber un comité o supervisor de SCT, ¿no? Y eso no pasaría pues con una trabajadora ambulante, ¿no? Que trabaja sin contacto, sin expuesta a los ruidos, a la carga física, al sol, ¿no? Como podemos ver muchas veces cuando pasamos por la calle, ¿no? Entonces, ellos pueden presentar riesgos ocupacionales, sí, ¿no? Requieren un enfoque comunitario, sí, ¿no? Pueden tener un mejor acceso a protección laboral, sería lo indicado, ¿no? Y deben incluir intervenciones preventivas, deberíamos incluir, ¿no? Lo que no deberíamos hacer es que no son consideradas una población, que sí son consideradas una población trabajadora, pues, ¿no? Y está el informal, ¿no? El informal es lo contrario, ¿no? Población trabajadora sin una protección laboral suficiente, ¿no? Que está expuesta a riesgos físicos, químicos, económicos y psicosociales. Y por sí el trabajador formal está expuesto, ellos con mayor razón, ¿no? Entonces, y eso hace pues que muchas veces como los informales no están identificados en totalidad, hay un alto subregistro, ¿no? De estos accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? También para los trabajadores independientes y comunitarios frecuentes, ¿no? Son Son trabajadores que tienen un grupo amplio y heterogéneo dentro de su ocupacional y están incluidos, pues ahí están los comerciantes de mercado, los vendedores ambulantes, los mototaxistas, entre otros, ¿no? Entonces, esos trabajadores no cuentan pues, con una situación ocupacional permanente, ¿no?
o una evaluación preventiva. Ellos consideran eso como algo secundario, ¿no? Pero después vemos pues que esa carga física, esas posturas prolongadas, esa exposición al sol, ¿no? Al polvo, al humo, sustancias químicas, le va a traer consecuencias, ¿no? A su salud. Entonces deben priorizar acciones preventivas, ¿no? Y también los grupos vulnerables en salud comunitaria, ¿no? Aquí llamamos grupos vulnerables, pues están las gestantes que trabajan, los adolescentes que trabajan, los adultos mayores, los migrantes también es una versión vulnerable, personas con discapacidad, ¿no? Trabajadores informales, ¿no? Nosotros inclusive como país también somos un país que migra a otro, ¿no? Ustedes si te dan la oportunidad de viajar a diferentes partes de países de Latinoamérica, inclusive de Europa, van a encontrar que los peruanos es una población migrante, ¿no? Que también es una población vulnerable en ese lugar, ¿no? Y acá tenemos personas migrantes, para no decir algo más cercano, esta población de la sierra, ¿no? Es migrante porque sus condiciones de vida, por buscar mejores condiciones, también cambian muchas cosas, ¿no? Ya tienen un ambiente con más aire, pero económicamente no es adecuado, ¿no? Entonces buscan economía y sacrifican eh, otras condiciones, ¿no? Que, que es importante valorarlo, ¿no? Hay un marco normativo de la SST, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es la ley 29783 y el decreto supremo número 05/2012 TR, ¿no? Hay principios relevantes de esta ley que, bueno, es bueno que lo sepan, pero no creo que venga en el examen. Lo que sí es que sepan ustedes qué es un accidente de trabajo, eso sí lo tienen que saber, ¿no? Entonces, el accidente de trabajo es un suceso repentino que ocurre por causa o con ocasión del trabajo, ¿no? Que produce al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o muerte, ¿no? Ese es un accidente de trabajo, ¿no? Para que nosotros tengamos presente, pues, un trabajador, por ejemplo, de construcción, si se cae una escalera durante su jornada y sufre fractura de la muñeca, ¿no? ¿Qué ocurre ahí, no? En ese caso, ¿no? Uno que está en la actividad laboral, ¿no? Otro que le produce un daño agudo, ¿no? Otro es que hay que esto investigar, porque esas situaciones deben prevenirse, ¿no? Porque ya hay una normativa sobre eso, ¿no? Y es probable que se notifique o debería notificarse al sistema, pues, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Otro punto es que es un incidente peligroso. Pues, entonces, un incidente es un evento relacionado con el trabajo que no ocasiona lesión grave o daño mayor, ¿no? Pero sí evidencia una falla o situación, ¿no? Es como se dice, pero no te pasó ningún daño, ¿no? Pero hay incidentes que son leves, ¿no? Entonces no vamos a esperar que me produzca daño, ¿no? Entonces, hay incidentes que podrían ser peligrosos, ¿no? Eh, que nos pueden causar lesiones o enfermedades, daño material o afectación en el ambiente del trabajo, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo presente, ¿no? También hay que tener presente la enfermedad profesional o ocupacional, ¿no? Que es el tema del SST, ¿no? La enfermedad profesional o ocupacional, ¿no? Y eso le va a pasar, tenga mucho cuidado. Casi siempre aparecen internos que se contagian con TBC, ¿no? Eso no indica que no debe ir al ambiente TBC para conocer la enfermedad, el manejo, ¿no? Porque es parte de nuestra formación médica. Eso indica que tenemos que tener la bioseguridad, pues muchas veces nos confiamos, ¿no? Somos muy impetuosos emocionalmente, pensamos que no nos va a pasar nada. Nos damos mascarilla, no nos lavamos las manos, estamos con la persona directa, cara a cara, ¿no? Hasta que no nos pasa, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en un ambiente mucho tiempo y cerrado, y eso condiciona, pues, que las gotitas de flujo estén ahí, ¿no? Ustedes saben que esas gotitas son pequeñas, ¿no? Y que esa densidad también hace que no desciendan tan fácilmente. O sea, pueden estar 8 horas ahí en el aire y uno lo está respirando, más si estamos en un ambiente cerrado, ¿no? Donde ha estado un paciente positivo, ¿no? Entonces es importante definir lo que es una enfermedad profesional y ocupacional, ¿no? Es la que contraía como resultado de la exposición a factores de riesgos presentes en la actividad o en el ambiente de trabajo, ¿no? ¿No? Y hay un comité para ello, ¿no? Ya. Hay un comité que es em, en instituciones con 20 más trabajadores, tiene que haber ese comité. En instituciones con 20 o menos trabajadores no existe un comité, sino un responsable
de seguridad del trabajo de los trabajadores y un responsable designado por la jefatura, ¿no? Así, para que haya paridad, ¿no? Y la jefatura hace como voto dirimente, pues, ¿no? En el caso cuando son menos de 20 trabajadores. Pero que son más, tiene que haber un comité, ¿no? Donde 3 integrantes son de los trabajadores y 3 integrantes son de la entidad, ¿no? Y uno de ellos obligatoriamente tiene que ser el jefe de recursos humanos, ¿no? Está el mismo sistema de gestión y seguridad en el trabajo, ¿no? Este sistema de gestión lo que hace es organizar de manera planificada las acciones destinadas para prevenir eso, pues, ¿no? Y ese sistema, pues, lo hace el comité. El comité es el que identifica los peligros, evalúa los riesgos, toma medidas de control, incluye el PDP, el programa de capacitaciones, ¿no? Personales, se registra, se hace una auditoría y una mejora continua, ¿no? Y que tienen a veces este carácter punitivo, ¿no? Carácter penal inclusive. Si es que esas recomendaciones del comité se dan a la institución y no las cumple, ¿no? Y pasase un daño, el representante puede recibir un proceso penal, ¿no? En estos casos. También están las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿no? ¿No? Que viene a ser el espacio físico, ¿no? O factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, sociales, organizativos que presentes en el entorno laboral, ¿no? Esas condiciones del medio ambiente, ¿no? Con estos factores son los que van a condicionar, ¿no? Que puedan nosotros sufrir de una, que aumenten el riesgo de accidentes, enfermedades ocupacionales, ¿no? Estrés, ¿no? Ahora también las partes psicológicas se incluyen, ¿no? Dentro de la salud comunitaria, evaluar el ambiente de trabajo permite reconocer riesgo y beneficio, ¿no? Puede haber situaciones que originan un daño en esta salud, ¿no? También está el peligro y el riesgo, ¿no? Diferencia importante. Eso también tienen que tenerlo claro, ¿no? ¿Qué es peligro y qué es riesgo, no? Ya, eso sí o sí lo tienen que saber, ¿no? Así como que es un accidente de trabajo, ¿no? Peligro es una fuente o una situación o condición con capacidad de causar daño a la seguridad o el bienestar del trabajador, ¿no? Y riesgo es la probabilidad de que ese peligro produzca el daño. O sea, qué tan probable, ¿no? Considerando la exposición, la frecuencia, la vulnerabilidad del trabajador y la severidad inclusive, ¿no? Entonces, es importante ser comunitario, que nosotros separamos diferenciar lo que es peligro y lo que es riesgo permanente, ¿no? Porque eso nos permite a nosotros orientar mejor qué medidas vamos a tomar como prevención, ¿no? Entonces, debemos evaluar qué tan probable y qué tan grave puede ser su efecto, ¿no? Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Un cuchillo usado en un puesto de alimentos es un peligro. El riesgo aumenta si se manipula sin técnica adecuada, con prisa, sin desorden o sin protección, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también el uso de de una máquina que usamos diariamente, pero que no le damos el mantenimiento, el cuidado adecuado, ¿no? Entonces, puede representar un peligro para nosotros, ¿no? Puede presentar un riesgo dependiendo de la probabilidad y consecuencia del daño, ¿no? En nuestra exposición va a aumentar la posibilidad del daño, ¿no? Entonces, el control debe dirigirse hacia reducir esa exposición o eliminar ese peligro, ¿no? También están los peligros físicos en la comunidad, ¿no? Son agentes del ambiente laboral que pueden afectar a la salud, ¿no? Como la exposición a energía, temperatura, ruido, vibración, radiación, ¿no? O condiciones ambientales, ¿no? ¿Dónde lo vemos? En mototaxistas, soldadores, trabajadores de construcción, comerciantes, ¿no? O inclusive en los trabajadores que tenemos una silla y estamos todo el tiempo sentados como los médicos, ¿no? Hay un peligro que se puede dar físico, ¿no? Que más que todo lo llamamos nosotros peligro ergonómico, ¿no? Que es que aparecen cuando las tareas o posturas o cargas o movimientos superan la capacidad física del trabajador, pues, ¿no? Se realizan de manera repetitiva y sostenida, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí ponen el comerciante, pero en el caso de nosotros, otros profesionales de la salud, ¿no? Si no tenemos la habilidad para realizar los ejercicios, los movimientos en traslado de un paciente, también nos puede originar, ¿no? O si estamos en situaciones de mucha exposición. Por eso que la ley establece que no debe haber lugares de exposición al rudo a 100 metros a la redonda de un establecimiento de salud, ¿no? Ya, eso lo establece, pero aún así
vemos mercado y todos ahí mismo está a la puerta del establecimiento, ¿no? Están los peligros psicosociales, ¿ya? En los peligros psicosociales son condiciones relacionadas con la organización del trabajo, las exigencias laborales, ¿no? Bueno, en este caso se da también los formados informales, pero más en los informales porque ellos tienen que llevar un pan a su casa, ¿no? Entonces, entonces se sienten cansados, agotados, pero aún así dan más, ¿no? Entonces, pero cada día se sienten con mayor deterioro de su salud, ¿no? Entonces, jornadas extensas, ingresos inestables, una presión económica, una violencia laboral muchas veces, ¿no? Que se da, ¿no? O inseguridad ciudadana, ¿no? Trabajas y te roban, entonces sientes y te genera pues estrés laboral, fatiga, ansiedad, conflicto, ¿no? Entonces hay que tener es importante que nosotros identifiquemos los peligros, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces es importante que en la historia clínica se haga preguntas siquiera básicas sobre historia ocupacional, ¿no? En qué trabaja, qué realiza, porque a veces se relaciona mucho con la dolencia o con la sintomología que viene el paciente, ¿no? Exposición a humo, polvo, ruido, sustancias químicas, carga física, posturas forzadas. Tenemos que ver lo físico y también lo psicológico, ¿no? Hacemos un mapeo comunitario de riesgos ocupacionales. Para serles sincero, a lo mucho se ha hecho un mapeo familiar, ¿no? Mapeo de riesgos ocupacionales. Nosotros como parte de, del manejo en establecimientos de salud, sí tenemos ubicado las zonas, pues, donde hay paraderos, mercados, todo eso, ¿no? Pero más allá de eso, en una matriz simple de riesgos no se ha hecho, ¿no? Y que es importante hacerlo, ¿no? Entonces nosotros si identificamos, por ejemplo, que hay lugares donde se carga sacos pesados, ¿no? O la persona está de pie muchas horas o realiza movimientos repetitivos, tenemos que darnos cuenta que ahí puede presentar riesgos, pues, ¿no? Riesgos musculoesqueléticos, las parturas forzadas van a ser relevantes en su salud, la carga manual puede producir daño también, ¿no? Entonces es importante ello, ¿no? Acá está el hiper, que viene a ser, ¿no? Lo que se realiza para, en el nivel primer nivel de atención para identificar los peligros, ¿no? Evaluar los riesgos y proponer controles básicos en trabajadores de la comunidad, ¿no? Nos sirve a nosotros para una observación del entorno laboral, una entrevista breve, ¿no? Lo adaptamos pues a primer nivel de atención, nuestro hiper, ¿no? Al reconocimiento de tareas y el registro de exposiciones frecuentes, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer una evaluación en diferentes ámbitos comunitarios, ¿no? Problemas musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, ¿no? Alteraciones de músculos, tendones, articulaciones. Bueno, eso no va a venir, pero es importante saberlo, ¿no? Porque cuando nos vengan los pacientes, ¿no? Podemos verlo desde el punto de vista ocupacional, ¿no? Hay problemas respiratorios, dermatológicos ocupacionales, ¿no? Que vamos a encontrar en diferentes pacientes, ¿no? Van a haber accidentes laborales frecuentes en la comunidad, ¿no? Que muchas veces como son personas informales, ¿no? Como dice, hay un subregistro, ¿no? Se curan solas o cuando solamente no mejoró, viene, ¿no? Igual la salud mental y trabajo comunitario, ¿no? Entonces, es un tema que a veces no es visto porque las preguntas nuestras casi siempre están más destinadas a lo físico, ¿no? Pero no evaluamos el estrés crónico, la fatiga, la ansiedad, la irritabilidad, ¿no? Dificultad para dormir, agotamiento, ¿no? No lo tomamos al 100% como que eso puede mejorar pues el bienestar familiar si lo tratamos a tiempo, ¿no? Con redes de apoyo, descanso y pausa, lo que se llama pues, la pausa activa, ¿no? Y hay que tener en cuenta estas jerarquías de controles, pues, ¿no? Esta jerarquía de controles sí es importante porque nos ordena las medidas preventivas desde las más eficaces hasta las menos eficaces, ¿no? Esto lo tienen que saber, ¿no? Entonces, incluye pues la eliminación del peligro, la sensación de controles administrativos y equipos de protección, ¿no? En salud comunitaria nos ayuda pues a seleccionar medidas más efectivas en estos lugares donde los mercados, mototaxi, limpieza, ¿no? ¿No? Y también el uso del equipo de protección personal, ¿no? Es importante, ¿no?
aunque no debería ser la única medida, sí es importante para reducir las exposiciones, sobre todo cuando uno de los factores que afecta a nuestra salud ocupacional es exposición, ¿no? Entonces tiene que haber una jerarquía de controles, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un mercado se identifica exposición a vapores irritantes por uso de productos químicos de limpieza, ¿no? Entonces, ¿qué cosa deberíamos hacer ahí, pues, ¿no? Eliminar el peligro, sustituir el producto, ¿no? Hacer controles administrativos. El equipo de protección personal debe ser la única medida que debemos considerar, o tiene que tratarse esa jerarquía de controles, que es la que nos va a orientar hacia una medida preventiva más efectiva, ¿no? De eso se refiere, ¿no? También hay medidas preventivas a bajo costo, así como el lavado de manos, ¿no? Son acciones simples, factibles y sostenibles, pues, ¿no? ¿Qué significa cuáles de ellas? Que sea ordenado, la limpieza, ventilación, hidratación, pausas activas, rotación de tareas, protección solar, almacenamiento seguro y sustancias de señalización básica, pues, ¿no? Tiene que haber una educación sanitaria para trabajadores y familia, ¿no? Que lo que busca es que los trabajadores y familia reconozcan los peligros y comprendan los riesgos y en base a eso tomen medidas preventivas, ¿no? ¿Cuál es el rol del establecimiento de salud y del equipo comunitario, ¿no? Detección, prevención y orientación en problemas relacionados con el trabajo, ¿no? Entonces, sus funciones incluyen preguntar por la ocupación, identificar las exposiciones, brindar consejería preventiva y registrar casos sospechosos, ¿no? Bajo eso hay que hacer una vigilancia de riesgos comunitarios y ver, pues, de acuerdo a la gravedad, si alguno de ellos tienen que ser referidos, bueno. Y se articulan acciones con otras entidades como la municipalidad, instituciones educativas, los líderes comunitarios, ¿no? Y esta es la aplicación práctica que debemos tenerlo. Muy bien. Muy bien, si tienen alguna pregunta me la hacen saber. Si no hay pregunta, porque ya pasadas las horas y yo les agradezco a ustedes esa predisposición, porque siempre quería aprender más y reforzar algunos conocimientos. Gracias a todos y nos vemos el martes. Cualquier duda o consulta, le hacen a Alejandro y siempre estaremos dispuestos a responderlos. Que tengan buenas noches todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.